Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Sagitario. Mi queridísimo Sagitario, pues ya sabes, vamos a ver un poquito de todo, en lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con el trabajo, Sagitario. Ya sabéis que me extenderé un poquito más en los temas laborales y, como siempre, os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Sagitario y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías, Sagitario. Bueno, Sagitario, ha habido un estancamiento en lo laboral. Parece ser que todo fluye ahora mismo dentro de lo laboral, pero tienes que tener en cuenta, Sagitario, que se acerca una mujer en el trabajo, como que lo cambia todo, como que inestabiliza todo. Los Sagitarios que estéis trabajando y se os pase por la cabeza, tengáis en mente el tema de cambiar, vais a recibir esa noticia tan esperada del exterior para poder realizar vuestro cambio. Sagitario que no estáis trabajando, posibilidad de irte a otro lugar, pero aún así te veo con muchas dudas, Sagitario. Te veo con muchas dudas. En el caso de que tú te fueras a otro lugar y empezaras a trabajar, aquí dicen las cartas que sería un trabajo temporal en un principio. Que no te hagan ilusiones de que es un trabajo estable, porque así no lo pintan las cartas, ¿eh? Mucho cuidado a la hora de hacer cambios grandes, ¿vale? Mucho cuidado con esto. De todas maneras, en el caso de que esto sucediera así, Sagitario que no estáis trabajando, yo te digo que tendrás más oportunidades de trabajo, pero que no te vayas con la idea de que es algo estable para ti ese primer trabajo. No lo pintan así. Sagitario que tenéis un negocio. Debes de tener mucho cuidado porque dice hay algo que puede ser un inconveniente en tu negocio de cara a futuro. Si estás pensando realizar ciertos cambios de cara a futuro en tu negocio, Sagitario, te digo que son cambios que debes de mirarlos muy bien, porque hay engaños de por medio, Sagitario. Hay engaños de por medio, mucho cuidado con esto. Con una persona que está en otro lugar. ¿Bien? Sagitario, para todos en el trabajo, para todos en general, dice que tu vida laboral puede dar un giro, un cambio, pero que todo depende de ti. En este caso, tanto los que estáis trabajando como los que no estáis trabajando y como los que tenéis un negocio. Todo depende del movimiento que tú hagas, Sagitario. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Sagitario, con tu economía. Sagitario y tu economía. Vamos a ver. Puede ser que a día de hoy, Sagitario, tú te encuentres entre dos caminos, ¿no? Respecto a tu economía, o que sientas cierta amenaza respecto a tu economía. Las cosas se van a ir estabilizando, Sagitario. No te puedo hablar de grandes entradas de dinero, no. Te puedo decir que vas a pasar ciertos obstáculos. Que vas a pasar ciertos obstáculos. No me hablan las cartas de entrada de dinero. Eso sí, los Sagitarios que estéis intentando solucionar algo respecto a economía relacionada con herencias y todo eso, sí llega ese fin de esa etapa, llega la solución de esa etapa, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Sagitario. Seguimos ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Sagitarios que estáis solteros.
Sagitario, que estáis solteros. Triángulos amorosos, Sagitario, cuidado con las ilusiones. Y más hago hincapié, cuidado con las personas con las cuales habláis, que están fuera, que no hay un contacto físico, ¿bien? Porque dice, todo será un engaño, todo será una mentira. Mucho cuidado con esto. Fuera de esto, Sagitario, le dicen las cartas que el amor de tu vida o personas importantes en tu vida llegarían más adelante. Pero que tú, en cierto modo, cuando llega esta persona importante que yo veo en tu vida, que será más adelante, no ahora, que ahora lo que sale es esto que te he dicho anteriormente. Dice, cuando llegue esa persona a tu vida, intentarás alejarte de forma inconsciente, porque ya llevarás una desconfianza, Sagitario. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Sagitario, que estáis solteros. Tú, mira, de aquí a unos 2 meses, tú ten en cuenta que vas a vivir una ilusión y es con esta persona que está en otro lugar, así lo dicen las cartas. Pero esto es lo que te digo, Sagitario, esto dura poco, porque esta persona... Dicen, es todo una mentira. O sea, no te ilusiones con esta persona, no te creas lo que está diciendo esta persona, y mucho menos si te pide algo esta persona. Mucho cuidado con eso, Sagitario, porque es lo que más está marcando. Que lo que tú creas que es amor, que es que esa persona tiene algún tipo de interés en ti como persona, dicen las cartas, te dará a demostrar que no. Te dará a demostrar que no. Mucho cuidado. Vamos a ver qué más. Dice, un triunfo que durará poco tiempo. Pero igual te digo una cosa, Sagitario. Igual te digo una cosa, que esto te llevará a una historia más importante en tu vida. Quizás esto sea necesario que lo vivas. Sagitario, esta ilusión óptica que sale aquí, porque esto es una ilusión óptica lo que vas a vivir, Sagitario. O sea que, y más, y te voy a decir una cosa... Y te acordarás de mí, habrá una voz interior que te dice, esta persona no es lo que dice, ni es como dice, ni nada de nada. Y sale clarísimamente, que es algo que tu interior te va a decir. Es alguien que lleva otro tipo de intereses, ojo con eso. La persona importante en tu vida llegará más adelante, así lo dicen las cartas, y llegará por mediación de lo laboral. Así lo están diciendo, por mediación de lo laboral, Pero será más adelante, no ahora, Sagitario. Pero ahora vas a vivir esto que te estoy comentando y sale clarísimamente. Y te vas a ilusionar y todo lo que tú quieras. Vívelo, pero te darás cuenta en poco tiempo que no es lo que es un juego. Para esa persona es un juego, ¿vale? Directamente. Pero bueno, mientras que dure lo bonito, vívelo, Sagitario. No le des dinero a esta persona, ya te lo digo. Ya me contaréis. Sagitario, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Sagitario que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Sagitario que estáis de novios. Dice que después de
ciertos movimientos, ciertos movimientos. Dice, uno de los dos no siente segura la relación, uno de los dos tiene miedos, se despiertan miedos de la nada, ¿no? ¿Estos miedos a qué se deben, Sagitario? O brilla mucho la persona que tienes al lado o algo pasa aquí, porque son miedos, dicen que no tienen una base, bien, que no son unos miedos con una razón, bien, es lo que yo quiero aquí transmitir, que no hay una razón, ¿vale? Sagitario, muchos de vosotros de cara a futuro inmediato dicen mucho cuidado porque puede comunicarse una persona contigo que quiere algo más contigo, Sagitario, sin importarle tu situación actual, si estás casado, si tienes pareja y de demás. Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado. ¿Qué va a pasar con esto? Que va a generar más miedos todavía, porque veo en todo momento como que la otra parte sabe de estas comunicaciones. Bien, vamos a ver qué más. Para otros de vosotros, Sagitario, lo que he visto son embarazos y cambios de domicilio, ¿vale? Ha salido mucho el tema de cambios de domicilio. También voy a decir una cosa, Sagitario, todos los que hayáis tenido amenazas en vuestra vida, en vuestra relación, dice, algo ha sucedido que esa amenaza, en cierto modo, o ha perdido fuerza o ha cambiado. ¿Bien? Voy a hablar claro con el tema de la amenaza. Si alguno de vosotros ha habido o ha tenido algún tonteo o algo así con una tercera persona, y dice, ¿cómo que a esa tercera persona le quedan claras muchas cosas? Y entonces como que pierde fuerza, ¿bien? Entonces como que se aparta esa tercera persona. Quedan claras cosas respecto al tipo de relación que tienes con tu pareja, es lo que quieren decir. ¿Bien? Vamos a ver. Veo aquí algo, Sagitario. Veo como un obstáculo en vuestra vida, o una persona que intenta con mentiras poner un obstáculo en vuestra vida, ¿no? Y dicen que yo voy a decir cómo lo veo, que en este aspecto estáis como protegidos, ¿bien? Y que esta persona como que quedará en evidencia después de poner este obstáculo, ¿bien? Quedará en evidencia. Vamos a ver, de poner el obstáculo, de querer ponerlo, ¿bien? De querer ponerlo, vamos a ver qué más. ¿Veis? Aquí como que confirman un poco el tema de que a alguien que se ha mantenido como apartado, como apartada, como que está en la clandestinidad, dice, le queda claro algo, dice, como que se quita una venda de los ojos.
Es importante eso. Entonces, pero esto es bueno para vosotros también, en cierto modo. Entonces aquí lo que dicen las cartas que es como una situación en vuestra relación de justicia divina, entre comillas, ¿bien? Porque en cierto modo esto hace referencia a que haya podido haber en algún momento algún tipo de mentira en la relación o de engaño, ¿bien? Pero claro, con esto que sucede, el que le quede claro a una persona el tipo de relación que tú tienes con tu pareja, dice, hace que se haga justicia divina con vosotros porque esa persona se aparta de vuestra vida, ¿no? Es lo que dicen aquí las cartas, ¿eh? Vamos a ver qué más. Para muchos de vosotros, como he dicho en un principio, que he visto ciertos cambios de domicilio y demás, tengo que decir que esos posibles cambios sean inesperados, ¿eh? Por lo que yo estoy viendo aquí, posiblemente sean cambios inesperados, ¿vale? Vamos a seguir, Sagitario, seguimos, ahora sí, con ese mensaje general del amor. Puedes pasarte toda una vida pensando en cuál es la verdad y cuál es la mentira, ¿no? ¿Quién miente, quién no miente, quién me quiere de verdad o quién no? Quédate con lo que tú sientas, con lo que vivas en el momento, Sagitario, y no pierdas energía y tu tiempo pensando en este tipo de cosas. Seguimos, Sagitario, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Sagitario y tu salud. Te veo con mucho cansancio, Sagitario. Te veo con mucho cansancio. Y la circulación, dice, es algo que no está funcionando correctamente. Bien, deberías de prestarle atención. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, Sagitario, con ese mensaje general. No confíes del todo en nadie, Sagitario. Si hay una voz interior en ti que te está diciendo frena algo, es que lo frenes, es que esperes. Bien, muy importante. Vamos a seguir, Sagitario. Sigo despidiéndome con tu número. Te voy a dar el número 41 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, Sagitario, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Sagitario, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.